Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y si no lo están, tranquilos, porque hoy les traigo un vídeo que les va a poner la piel de gallina, literalmente. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el jugosísimo, el espectacular, el secreto mejor guardado de Turquía. Sí, señores y señoras, hoy vamos a hablar del romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, ya lo sé, muchos de ustedes dirán, ay, pero ya se sabe, ya se dijo, ya pasó. Pues agárrense porque hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle, el último susurro, la última mirada que nos hará replantearnos todo. Vamos a ir más allá de los titulares, más allá de las fotos robadas, y vamos a sumergirnos en la verdadera historia de amor que, según muchos, floreció en el set de Love is in the Air. Pero antes de que empecemos a hablar de miradas, de besos, de viajes y de, ¿cómo decirlo?, de todo lo que hace que un romance sea, bueno, un romance, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, denle al botón de suscribirse. Es gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí hablamos de series turcas, de chismes, de romances, de actores y actrices que nos roban el corazón, y de todo lo que nos encanta. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para el chisme. Bien. Ya estamos listos entonces, ¿verdad? Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar y que, para muchos, sigue viva en nuestros corazones, y en las redes sociales, claro. Para quienes no estén familiarizados con el tema, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que arrasó en todo el mundo, y que narra la historia de amor entre Eda Yildiz, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Y como suele ocurrir en estos casos, la química entre ellos traspasó la pantalla. La serie, por sí sola, ya era un torbellino de emociones. Eda, una joven soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso y un poco frío al principio, se ven envueltos en un contrato de compromiso que les cambiará la vida. La tensión, la comedia, el drama, todo estaba ahí, y los fans, por supuesto, se enamoraron perdidamente de la pareja. Pero lo que muchos no sabían, o sospechaban, era que la magia no solo estaba en la ficción. Desde el principio, la conexión entre Kerem y Hande fue evidente. Las miradas, los gestos, las bromas, todo parecía indicar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los fans, como buenos detectives, no tardaron en empezar a investigar. Cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales, todo era analizado al milímetro. Y poco a poco las evidencias fueron creciendo. Empecemos por el principio, por el set. El ambiente de trabajo, la camaradería, la energía, todo se sentía diferente cuando Kerem y Hande estaban cerca. Los compañeros de trabajo, el equipo de producción, todos notaban la química. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos, que se reían constantemente, que se cuidaban el uno al otro. Las largas jornadas de rodaje, las esperas, los momentos de descanso, todo era compartido, y esa cercanía inevitablemente fortalecía los lazos. En las entrevistas se notaba una complicidad especial. Se complementaban, se miraban con una ternura que derrite cualquier corazón. Recordamos esas entrevistas donde se interrumpían para completarse las frases, donde una simple mirada bastaba para desatar una carcajada. Eran momentos genuinos de conexión real, que traspasaban la pantalla y nos hacían desear formar parte de su círculo. Luego llegaron las fotos. ¡Ay, las fotos! Fotos en las que se les veía juntos, fuera del set, en situaciones más informales, por decirlo de alguna manera. Fotos en restaurantes, en eventos, en fiestas. Fotos que inevitablemente alimentaron los rumores de romance. Y claro, ¿quién puede culpar a los fans por ilusionarse? Después de todo, ¿quién no querría que sus ídolos estuvieran juntos en la vida real? En esas fotos veíamos gestos de cariño, miradas cómplices, sonrisas que delataban una alegría compartida. Eran imágenes que narraban una historia sin necesidad de palabras, una historia de cercanía y afecto que despertaba la curiosidad y la imaginación. Y hablando de fotos, las redes sociales fueron, y siguen siendo, el epicentro de todo el chisme. Kerem y Hande, como buenos millennials, eran muy activos en Instagram. Y ahí se desató la locura. Likes, comentarios, emojis,
cada interacción era analizada con lupa. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar cada publicación, cada historia, cada comentario. Se formaron equipos de investigación que no dejaban escapar ningún detalle. ¿Un me gusta sospechoso? ¿Un emoji con doble sentido? Todo era motivo de debate y especulación. Los seguidores más apasionados incluso llegaron a identificar patrones en los horarios de publicación, en la elección de las fotos y en los hashtags utilizados. La comunidad online se convirtió en un hervidero de teorías y conjeturas que mantenían la llama del romance encendida. Hubo viajes. Los viajes. Viajes a lugares exóticos, viajes románticos, viajes que, por supuesto, alimentaron aún más los rumores. Y aunque en principio intentaron mantenerlo en secreto, la verdad es que era imposible. Las fotos, los vídeos, los paparazzi, todos estaban al acecho. Desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta los pintorescos rincones de Italia, cada destino se convirtió en un escenario para capturar momentos de complicidad. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron obtener imágenes que confirmaban lo que todos sospechaban: Kerem y Hande estaban juntos, disfrutando de su compañía y explorando el mundo. Estos viajes, documentados a través de fotos robadas y vídeos fugaces, fueron la prueba definitiva de que su relación traspasaba los límites del set de grabación. Cada nuevo destino alimentaba la ilusión y la esperanza de los fans. Pero lo que más llamó la atención, lo que realmente confirmó para muchos que algo pasaba entre ellos, fueron las declaraciones. No directamente claro. No hubo un sí, estamos juntos oficial. Pero las indirectas, los halagos, las palabras llenas de cariño, todo eso estaba ahí. En las entrevistas, Kerem solía elogiar la profesionalidad y la belleza de Hande, destacando su talento y su dedicación. Hande, por su parte, hablaba de la conexión especial que tenían, de la facilidad con la que se entendían, de lo mucho que se admiraban mutuamente. Las palabras eran elegidas con cuidado, pero la emoción era evidente. No necesitaban gritar su amor a los cuatro vientos, sus miradas y sus gestos hablaban por sí solos. Kerem, en una entrevista, dijo que Hande era una persona maravillosa, talentosa, que lo inspiraba. Hande, por su parte, habló de la conexión especial que tenían, de la facilidad con la que se entendían, de lo mucho que se admiraban. ¿Y qué más se puede pedir? Recuerdo las palabras de Kerem describiendo a Hande como una mujer increíble, con una energía contagiosa, y una belleza que va más allá de lo físico. Eran declaraciones sinceras, cargadas de admiración y respeto, que revelaban la profunda conexión que existía entre ellos. Hande, por su parte, describía su relación como una amistad muy especial, basada en el cariño y la confianza mutua. Sus declaraciones eran una muestra de la complicidad y el entendimiento que compartían. Y luego, llegaron las pruebas definitivas. Besos robados, abrazos apasionados, gestos de cariño en público, las fotos hablaban por sí solas. Ya no había dudas. Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos. Era oficial. Era real. Era mágico. Los paparazzi, con sus objetivos siempre alerta, lograron capturar momentos íntimos que confirmaron la relación. Besos apasionados, abrazos prolongados y caricias furtivas fueron la prueba irrefutable de que el amor había florecido en el set de Love is in the Air. Estas imágenes, publicadas en revistas y sitios web de todo el mundo, desataron la euforia entre los fans, quienes celebraron la felicidad de sus ídolos. La noticia, por supuesto, revolucionó las redes sociales. Los fans se volvieron locos de alegría, celebrando el amor de sus ídolos. Las revistas, los periódicos, las webs de noticias, todos hablaban de la pareja del momento. Y la verdad es que se lo merecían. Eran jóvenes, guapos, exitosos, talentosos, y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fanart y de montajes que celebraban la unión de Kerem y Hande. Los hashtags #Kerem Hande y #Love is in the Air Forever se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el alcance de su popularidad. Y vivieron su amor durante un tiempo entre flashes, alfombras rojas y proyectos profesionales juntos. Pero como suele ocurrir en este tipo de relaciones mediáticas, la presión mediática, el acoso de los paparazzi y, quizás, algunas diferencias personales, terminaron por desgastar la relación. Asistimos a momentos de ensueño, a alfombras rojas donde irradiaban felicidad y a proyectos profesionales que los unían aún más.
Sin embargo, la atención constante de los medios, la persecución de los paparazzi y las expectativas del público terminaron por pasar factura. La presión, la exposición y las diferencias personales fueron erosionando su relación, hasta que finalmente llegó la inevitable separación. A pesar de todo, la historia de Kerem y Hande nos ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, la tristeza de ver que su amor no duró. Por otro, la alegría de haber sido testigos de un romance de cuento de hadas, aunque fuera por un tiempo. La separación, aunque dolorosa, también sirvió para recordar la magia que vivieron juntos, los momentos de felicidad y la conexión especial que los unió. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Hubo peleas? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Bueno, como siempre, las respuestas son complejas. Los medios de comunicación especularon mucho, alimentando rumores y conjeturas. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de desgaste, pero lo cierto es que nunca se supo la verdad absoluta. Kerem y Hande, muy inteligentemente, decidieron mantener la discreción y no revelar los detalles de su ruptura. Y es lo mejor que pudieron hacer por su salud mental y por la privacidad de su relación. Pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en nuevos proyectos, viajando y, por supuesto, enamorando a sus fans con su talento y su carisma. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos profesionales, ha estado enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Han madurado, han crecido, y han aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la vida y la fama. Sus caminos se separaron, pero el recuerdo de su historia sigue vivo en la memoria de sus fans. ¿Pero han cerrado la puerta al amor? ¿Se han vuelto a enamorar? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Sus fans, con el corazón dividido, siguen soñando con un posible reencuentro, pero también respetan su decisión de seguir caminos separados. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el amor, a veces, es como una serie de televisión. Tiene su principio, su desarrollo, su clímax y, lamentablemente, su final. Pero eso no significa que no haya valido la pena. La historia de Kerem y Hande nos demostró que el amor puede ser mágico, que puede ser intenso, que puede ser inolvidable. Y aunque no haya tenido un final feliz, siempre nos quedará el recuerdo de esos momentos, de esas miradas, de esos besos que nos hicieron soñar. La historia de Kerem y Hande nos enseñó que el amor, aunque efímero, puede ser una experiencia transformadora. Nos recordaron que la vida está llena de momentos fugaces que merecen ser vividos intensamente. Y para terminar, quiero hablarles de algo muy importante, la especulación y la desinformación. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas están a la orden del día. Y es muy importante que aprendamos a discernir la verdad de la mentira. No todo lo que leemos en Internet es cierto. No todas las fuentes son fiables. Y sobre todo debemos ser respetuosos con la privacidad de los famosos. Al final del día, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un cuento de hadas moderno con un final agridulce. Un romance que nació en el set, que floreció ante nuestros ojos y que, lamentablemente, llegó a su fin. Pero su historia nos enseña que el amor puede ser efímero, pero también inolvidable. Y que, a pesar de todo, siempre vale la pena vivirlo. Nos recordaron que el amor puede ser una experiencia mágica y transformadora, incluso si no dura para siempre. Así que, ¿qué les pareció este vídeo, mi gente? ¿Les gustó? ¿Les hizo suspirar? ¿Les revivió la esperanza en el amor? Espero que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, conmigo, en este viaje por el romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Les invito a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía en el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Cuéntenmelo todo. ¿Cuál fue su momento favorito de este romance? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia?
¿Cómo creen que han evolucionado Kerem y Hande desde su separación? Y por favor, no se vayan sin darle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encanten las series turcas y los romances apasionados. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí los espero con los brazos abiertos. Compartan este vídeo en sus redes sociales, comenten en otros canales sobre este tema, y sigan difundiendo el amor por las series turcas. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.